Bienvenida a tu podcast Mujer, Mente y Verdad, un espacio seguro para reflexionar acerca de lo que sentimos, lo que pensamos y lo que queremos para nuestra vida. Aquí hablaremos de emociones, de heridas, de pasado, de presente y de aquellos procesos internos que desde la psicología, la espiritualidad y el amor propio se volverán experiencia y camino. Este espacio es para ti. Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de su podcast Mujer, Mente y Verdad. Hoy tenemos el episodio 16 y voy a empezar a hablar de la autoexigencia. ¿Por qué es importante soltar la autoexigencia? Pero además, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene esa necesidad de que empecemos a exigirnos como necesito hacerlo todo bien? ¿Sí? Entonces, quiero hablar de esa vocecita interna que muchas veces no descansas, que cuando estás ahí ya intentando dormir te llega como, hey, tengo una cantidad de pendientes, ¿será que este día sí fue productivo o no? ¿Sí? Y siempre hay una sensación de que no es suficiente. Entonces, quiero que en este episodio te des el permiso de empezar a comprender un poco de dónde puede venir esto, ¿sí? Pero además, hacia dónde te puede llevar esa autoexigencia si no empiezas a soltar, si no empiezas a sanar. ¿Listo? Bien, entonces, punto número uno, ¿de dónde viene la autoexigencia? Vamos a empezar a hacer una breve explicación a partir de una mirada muy emocional y psicológica, como ¿y esto dónde puede originarse? ¿Sí? Siempre hablamos de la infancia en términos de nuestras heridas emocionales, en términos de cuáles han sido las vivencias que han marcado un antes y un después en nuestra vida y casi que la mayoría de ellas se remite a la infancia, ¿sí? En términos de cuál es la interpretación que tenemos a hoy en nuestra adultez. Claro, también digamos que hay otras vivencias que vienen en la adolescencia, incluso en la adultez misma, pero en la infancia siempre colocamos como los ojos de alguna manera desde la terapia psicológica, al menos desde este enfoque integrativo, para poder entender un poco, ven, de dónde viene la necesidad de controlar, de dónde viene la necesidad de ser perfecta o perfecto, de dónde viene ese sentir que nada de lo que haces es suficiente. Entonces, quiero empezar por mencionar una situación que pasa mucho y es cómo el amor empieza a ser condicionado a partir de un rendimiento o llamémoslo también un reconocimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces pasa que, hey, te quiero si sacas buenas notas, ¿no? Eres una buena niña o eres un buen niño, ¿sí? Si no me haces enojar, todo está perfecto, ¿sí? Entonces, además de eso, también hay muchas influencias entorno, digamos, en el entorno familiar, a nivel cultural, el mismo colegio como tal, ¿sí? Que empiezan como a reforzar esa idea de que valemos por lo que hacemos y no por lo que somos, ¿sí? Entonces, desde ahí empezamos como a construir una necesidad de reconocimiento, ¿sí? Es como, hey, mira, estoy haciendo las cosas bien, ¿dónde está mi aplauso? ¿Dónde está mi reconocimiento? Entonces, empezamos de alguna u otra manera también a crecer con una confusión entre lo que es ser responsable y ser dura con nosotras mismas o con nosotros mismos. Por eso muchos crecimos con la idea de que teníamos que demostrar nuestro valor, que si fallábamos entonces no merecíamos amor, no merecíamos reconocimiento o lo que es peor también, no merecíamos un descanso. Entonces, a hoy en la adultez hay muchas personas que no saben descansar, ¿sí? Que no sabemos descansar, ¿sí? Entonces, digamos que desde ahí esa creencia empieza a crecer, esa creencia de que tenemos que hacerlo todo perfecto, ¿sí? Y también hay una sensación de no rendirnos jamás, ¿sí? Y eso pues empieza a desgastar un poco o un mucho, digámoslo de esta manera, a nivel emocional. Bien, ¿cómo se manifiesta entonces esta autoexigencia? Entonces, vámonos con unas frases que son muy típicas desde lo que llamamos autoexigencia y una de ellas es, hey, pude haberlo hecho mejor. Les ha pasado como que se quedan pensando, no, esto no da la talla, definitivamente no salieron las cosas como quería. Dos, no tengo derecho a descansar, ¿sí? Porque a veces da la sensación que el descanso es como
digámoslo en palabras muy coloquiales como holgazanería, ¿sí? ¿La dije bien? ¿Sí? Como de estar haciendo nada, como de estar siendo una persona inútil, llamémoslo de esta manera. Otra de las frases que ronda mucho en la mente cuando se empieza a manifestar esta autoexigencia es, si no es perfecto, no lo haga. Si usted no va a hacer las cosas bien, no las haga. Hay otra serie de ejemplos que hacen parte también de esa cotidianidad y digamos dentro de lo que es el comportamiento que evidencia una autoexigencia y es no disfrutar los logros. Es como que empezás a acumular logros a lo largo de tu vida, a lo largo de tu carrera, pero es como check, uno más y no le das el valor que realmente merece. Entonces, al no darle un valor a tus logros y a tu camino, lo que pasa es que siempre quieres más. Y ahora que viene, y que sigue, pero no te das cuenta como de, hey, estaba en un punto cero y mira todo lo que ha avanzado, pero además también empiezas a desconocer el proceso dentro de lo que es ese avance, ¿sí? Entonces ahí, hey, no disfrutas los logros. Otro punto es compararte constantemente con los demás, ¿te pasa? Como que, hey, ¿por qué a esta persona sí le salen las cosas bien? No sé, pero ¿por qué si es exitoso o exitosa? Y resulta que todo ese concepto de que alguien haga las cosas bien o no, viene de tu misma exigencia. Y tú pudiste haberlas hecho muy bien también, pero casi que te vuelves invisible y solamente pones los ojos afuera de ti. Entonces, eso, además ahí abre un paréntesis gigante y es, abre un espacio gigante entre lo que tú crees que eres, ojo, y con lo que realmente eres. Entonces decimos, ¿cómo así? Sí. Resulta que ese autoconcepto empieza a verse lastimado, digámoslo de esta manera. Empieza a verse quebrado porque el concepto que tú tienes es que no haces absolutamente nada bien. Afuera te pueden celebrar incluso, te pueden reconocer, pero para ti jamás será suficiente, ¿sí? Y desde ahí empiezas a compararte y dices, no, pero es que estas personas sí lo hacen perfecto, ¿qué será lo que hacen? ¿Cómo lo hacen? Y olvidas tu proceso también de aprendizaje, de cambio, de todo lo que has logrado. Bien, otro de los puntos importantes aquí es que te exiges incluso en momentos de dolor o de duelo, ¿sí? Es como, hey, tienes que ser fuerte. Aquí pasó esta situación, pero tú tienes que ser fuerte, tú no te puedes rendir. Y resulta, mujeres y hombres que también nos escuchan, uno se puede rendir, ¿sí? Uno puede decir en algún momento, oye, ya no más, no puedo con esta situación, me está, ¿cómo se dice? Me está sobrepasando, me estoy desbordando en términos emocionales. ¿Sí? Y ahí uno puede levantar la mano y decir, hey, necesito ayuda. Y ojalá que no lleguemos a tocar fondo para poder decir, hey, ayuda. Ojalá podamos empezar a reconocer que también nos equivocamos, que también necesitamos ayuda, que también somos vulnerables. Entonces, cuando vivimos en esa autoexigencia, no es fácil ver que necesitamos ayuda. No es fácil ver que necesitamos un momento incluso para sentir un dolor, para sentir una tristeza, para llorar, para hacer un alto. Entonces es como que, hey, ¿por qué estás sufriendo? Como si no nos diéramos permiso de sentir. ¿Me hago entender? Bien. Otro punto es la culpa por descansar o incluso por decir que no. Entonces, como se supone que tú haces todas las cosas bien, pero además en medio de esa autoexigencia necesitas tener todo bajo control porque solamente tú sabes hacerlo. Te cuesta un montón delegar y entonces prefieres comprometer tu palabra, por así decirlo, o hacerlo tú antes de negarte, ¿sí? Y eso vamos a ponerlo en todos y cada uno de los escenarios, a nivel familiar, a nivel de pareja, de amigos, a nivel laboral, ¿sí? Y resulta que nunca te niegas. No solo porque tú haces todo bien, sino porque negarse, ojo con lo que te voy a decir, representa que le estás fallando a alguien. Representa que además también te juzgan. Ojo, ese juzgar entre líneas, ¿no? Porque la persona misma muchas veces no es consciente de que no soporta que lo juzguen o la juzguen o recibir una crítica. Pero es como evito la situación y por eso siempre te voy a decir que sí,
Así eso implique que yo en realidad no quiera hacer algo. No sé, tengo que hacer un favor y resulta que no puedo. No sé, no me da el tiempo. Imaginemos una situación. Y yo te digo, no, sí, dale, cuenta con eso. Pero para poder cumplirte a ti, tengo que hacer una cantidad, llamémoslo, de maromas, ¿sí? O de situaciones al interior de mi vida para poderte solucionar algo a ti. ¿No hubiese sido más fácil decir, oye, en esta oportunidad no puedo colaborarte? Hubiese querido, pero en esta oportunidad no puedo. Y estás hablando con toda sinceridad. Pero el no desde o para alguien que se autoexige demasiado es un estoy fallando. Entonces es difícil. Y la culpa por descansar, lo decía ahorita al inicio. No puedo descansar, necesito estar en actividad porque si no, entonces no estoy produciendo. Bien, entonces, con cada uno de esos puntos que he mencionado, ¿te sientes identificado? ¿Te sientes identificada con alguno de estos puntos? ¿Sí? ¿Será que te estás enfocando a veces en, hey, qué es lo que me falta? Porque no puedo lograrlo. Entonces, no es que me exija mucho, no es que hay otra frase una palabra que se utiliza mucho, es que soy perfeccionista. ¿M? ¿Será que esa perfección está disfrazada de autoexigencia también? Mm, Tendríamos que ver. Bien, hablemos entonces un poco del impacto emocional de vivir así en autoexigencia todo el tiempo. Nos vamos a enfrentar a un agotamiento crónico, puede haber ansiedad, puede existir una culpa constante, ¿sí? Pero además también hay un desgaste, vamos a llamarlo de esta manera, una ruptura como de ese lazo con nuestro cuerpo. Es como que no escuchamos el cansancio que nuestro cuerpo todo el tiempo grita. Me duele la espalda, me duele la cabeza, me duelen las rodillas, me duele la lumbar, me duelen los hombros, me duele la garganta. Ey, ¿qué te duele? ¿Qué es lo que te está doliendo? ¿Mm? Entonces, no existe una conexión a nivel corporal porque no te das el tiempo de sentir. Tú necesitas estar en un constante cumplir de expectativas, no solamente tuyas, sino de afuera. ¿Sí? Es como que mantienes un estándar en términos de lo que se supone que debe ser, cómo te tienes que comportar, cómo tienes que vivir, cómo tienes que hacer las cosas. Y si nos preguntamos cuál es ese estándar, mujeres, va a ser un 10 de 10. Si yo no soy un 10 de 10, no quiero nada, ¿sí? Entonces ahí se pierde esa conexión con nuestro cuerpo y por supuesto entramos en un agotamiento crónico, que era lo que les decía ahora. Impacto emocional también representa que hay una dificultad para sentir un orgullo en términos de, hey, me admiro, estoy orgulloso, orgullosa de mí. Tampoco hay una satisfacción frente a lo que estoy haciendo. Lo que les decía al inicio, si yo no puedo valorar mis logros, yo no puedo ser capaz de valorar mi proceso, mi camino, mis cambios, nada. Para mí es como si siempre estuviera haciendo nada, porque las cosas no me están quedando bien hechas, desde mi mente, ¿no? Desde mi sentir. Bien. Hay otra cosa también dentro de ese impacto emocional, o digamos cómo se ve emocionalmente, y es que las relaciones o en las relaciones se hace muy evidente, se empieza a repetir ese patrón, ¿no? Entonces, debo dar más para que me amen, para que me valoren, ¿sí? ¿Qué más debo hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer para que esta persona me ame, me valore, no se vaya de mi lado, ¿sí? Entonces, miren cómo esto hace que la autoexigencia de alguna otra manera nos desconecte como de nuestra propia humanidad. ¿Qué quiere decir esto? Que empezamos a olvidarnos como de vivir nuestra vida porque necesitamos empezar a demostrarle a alguien más, ¿sí? De que sí valemos la pena, de que sí estoy haciendo las cosas bien, como tratando de convencer a las demás personas, pero en medio de esa necesidad de convencer a alguien de que hago las cosas bien, internamente la que no se convence o el que no se convence entonces soy yo, ¿sí? Y saco toda mi
exigencia hacia mí mismo afuera y pongo conceptos acerca de mí en los demás. Voy a dar un ejemplo. Hago una exposición, pero sí lo hice bien, pero sí te gustó, como una necesidad de validar todo el tiempo lo que hago o dejo de hacer, ¿verdad? Entonces ahí, pues por supuesto, estamos reflejando la inseguridad también en términos emocionales. Entonces hay un llamado a la reflexión a partir de este episodio y es cómo estoy dialogando conmigo mismo o conmigo misma. ¿Sí? ¿Cómo empezamos a hacer menos, por así decirlo, cambiar de ese enfoque de necesito hacer más a necesito cuidarme más? Quiero que se hagan unas preguntas y es, ¿desde dónde ustedes se están exigiendo? ¿Desde dónde? ¿Desde dónde viene esa necesidad? ¿Desde una necesidad de ser vista, de ser valorado, de ser valorada, de ser reconocido? ¿Cuál es la necesidad que tengo para exigirme tanto? O quizá viene de un miedo a fallar, ¿sí? ¿Qué se dicen ustedes cuando sienten que no hacen las cosas bien, cuando no se cumplen? ¿Mm? Otra cosa importante es que ustedes pueden empezar a hablarse con amor. Háblense, por favor, como a alguien a quien aman, ¿sí? Escuchaba hace poco algo muy lindo que me llamó mucho la atención, quizá en estos días lo compartan. Y es, miren una foto de ustedes cuando eran niños o niñas. Mírenla, sientan qué les transmite esa fotico, esa imagen. Y estoy segura que ninguno o ninguna quisiera tratar mal a ese niño o niña de la foto. Entonces, ahí hay un mensaje muy valioso y es, ámense, ámense tal cual amarían a ese niño o a esa niña. Mujeres, hombres, nosotros tenemos un niño interior por empoderar, una niña interior por empoderar muy, muy fuerte. Démosle permiso de confiar en esa niña que todo lo puede. De niños todo lo podíamos, todo lo imaginábamos. Entonces, ¿de dónde, en qué momento llegó esa necesidad de perfección? Se los decía al inicio y para irlo cerrando. Puede venir de la crianza, así que ahí los invito para que se empiecen a preguntar qué fue lo que aprendieron en su crianza, cómo empezaron ustedes a tener la necesidad de que fueran valorados o vistos. Hay una necesidad de reconocimiento en todo lo que llamamos autoexigencia, pero también hay un miedo tremendo a fallar, a equivocarnos. Y resulta que la pregunta del millón sería, ¿y si me equivoco, qué pasa? Y se los pregunto a ustedes, si ustedes se equivocan, ¿qué pasa? ¿Qué ha pasado cuando se han equivocado? Voy a atreverme a decir lo que nos ha pasado cuando nos equivocamos o nos hemos equivocado, es que quizá hemos aprendido. Y ese miedo gigante que teníamos de que las cosas pasaran, se fue cuando pasaron las cosas. Pero además también nos deja un aprendizaje de que podemos equivocarnos y podemos avanzar. El punto es que cuando nos da miedo equivocarnos, porque si me equivoco entonces ya no me quieres igual o no te importo igual, entonces ahí es cuando uno dice, espérate porque esta autoexigencia viene de un vínculo emocional que puede ser con mamá, con papá, con las personas que estaban alrededor mío y me dijeron, haz las cosas bien o no las hagas. Y jamás validaron algo bueno en mí. Entonces, cuando llegaba, voy a ponerlo en términos de notas porque es como el ejemplo más sencillo que se evidencia en la infancia. Si no sacaba un excelente, sino que sacaba un B, un bueno, era, ¿y por qué no sacaste excelente? Pero no había un reconocimiento para ese bueno. Ahora bien, pongámoslo en números. Si no sacaba el 5, sino que sacaba 4, 4, 5, ¿y por qué sacaste 4 y no 5? Entonces miren que es como la frase que dice, siempre queda faltando el centavo para el peso. Y desde ahí empiezas entonces a vivir en una sensación de lo que hemos hablado a lo largo de este episodio y es nunca suficiente y eso cansa a cualquiera. Pero antes de irme voy a decir algo y es que esa misma exigencia que tienes para contigo
Muchas veces terminas colocándola afuera en los demás, lo colocas en tu familia y es cómo tienen que ser tus familiares, cómo se supone que se tienen que comportar, cómo se supone que tiene que ser tu pareja, cómo se supone que tienen que ser tus hijos, cómo se supone que tienen que ser los compañeros de tu trabajo. Y desde ese mismo estándar gigante que tienes para ti en términos de comportamiento, se lo colocas a los demás. Y ahí entonces es donde muy seguramente te has dado cuenta que las relaciones que estableces empiezan a tener como una leve fricción, ¿sí? Como un leve choque, donde, "Uy, qué pereza, ¿no? Con esa otra persona, ay, pero ya tal cosa". Y es como, ¿por qué no son limpias de alguna manera o transparentes estas relaciones? ¿Qué es lo que pasa? Pues que si colocamos un estándar de lo que se supone que debe ser, nadie va a entrar ahí. A nadie le va a quedar bueno el zapato. ¿Listo? Entonces, quiero que este episodio nos sirva para que miremos hacia adentro, para que comprendamos que no tenemos que tener todo bajo control para poder ser valiosas o valiosos, que nos podemos dar la oportunidad de fallar para aprender, ¿sí? Que podemos cansarnos también, que podemos elegir rendirnos y decir, ¿sabes qué? Dame este momento que yo me vuelvo a levantar, pero lo necesito. Eso era lo que les quería compartir en este episodio de hoy. Gracias por estar aquí. Si este episodio les resonó, les quedó ahí en la mente rondando, compártanlo para que otra persona también que necesite soltar esa autoexigencia y esa armadura de perfección que se ha puesto, empiece a recordar cuál es ese valor acerca de lo que hace, pero sobre todo de quién es como persona, como hombre, como mujer. ¿Listo? Así que nos escuchamos en el próximo episodio y pues mientras tanto, los invito también a que me sigan en mis redes sociales. Me encuentran en Instagram como @terapia con Nancy, ¿vale? Así que ahí nos encontramos. Cuídense mucho. Chao, chao.